Hemos comenzado ya hace algún tiempo una serie expositiva. ¿Qué significa eso? Que es una predicación continua de un libro particular de la Biblia, de una carta, en este caso. Y hemos comenzado ya hace más de un mes, me parece, ¿no? Y bueno, ni siquiera hemos cubierto aún el primer capítulo y ya llevamos varias predicaciones, versículo a versículo, pidiéndole al Señor que nos dé claridad respecto de lo que estamos compartiendo y que también Él aplique esta enseñanza a nuestros corazones, que no sea solo conocimiento abstracto, etéreo, sino que se haga vida en nuestros corazones. Eso es lo más importante, eso es lo más esencial. Dicho esto, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 21, vamos a compartir hoy día. Así que búsquelo usted ahí en su Biblia o dispositivo electrónico, lo que usted esté utilizando esta mañana. Lo que sí siempre recomendamos y recomiendo es que justamente esté leyendo, ¿cierto? Que certifique que lo que estamos leyendo es palabra del Señor y que no estamos tergiversando ni cambiando el texto. Vamos entonces a Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 21. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. ¿Cuántos manejan? No voy a ver sus comentarios, así que no me responda, es una pregunta como retórica. Ahora la segunda pregunta: ¿cuántos saben algo de mecánica? Yo en lo personal no sé mucho de mecánica, salvo ir a cambiar el aceite, que me la cambian, y poner combustible. Pero aunque no entiendo yo muchos aspectos del funcionamiento de un auto, puedo utilizarlo, trasladarme. Lo mismo ocurre con quienes utilizan el transporte, la locomoción colectiva, ¿cierto? Usted va de un lugar a otro. Difícilmente, a no ser que tenga esa inquietud, usted se pregunta: ¿qué permite que este vehículo en el cual yo me traslado funcione? ¿Cuáles son las mecánicas? ¿Cuáles son los mecanismos que están incluidos para que esta máquina tan grande pueda llegar a moverse? Ahora, dicho esto y guardando la proporción de la metáfora, ¿cierto? Yo quisiera plantear la pregunta: ¿qué nos permite ser cristianos? Y en el contexto de Primera de Pedro, ¿qué nos permite vivir una vida santa? Es parte importante de lo que el apóstol Pedro escribe y de lo que hemos leído. Por lo tanto, el nombre de la predicación de esta mañana es el trasfondo de una vida santa. Ese es el título de la predicación, el trasfondo de una vida santa. Vamos entonces, como he estado acostumbrándoles el último tiempo, a hacer esta predicación en 3 puntos. El primer punto es el Padre que juzga. Segundo punto, redimidos por un alto y único precio. Y tercero, la redención y el Redentor. Pero tenga en mente lo que yo hice como introducción. Bueno, dice el primer punto de esta predicación: un Padre que juzga. Y vamos entonces al versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recordemos el contexto en el cual estamos, y la semana anterior estuvimos viendo 5 cualidades, ¿cierto?, de la vida cristiana, o de un cristiano, o de un salvado, decía yo. Y los versículos inmediatamente anteriores, el 15 y el 16, es un llamado a ser santos, ¿cierto? Ser santos como yo soy santo.
Ahora entonces el verso 17 entra y dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces ese es el contexto. De hecho, si usted tiene la Reina Valera, subtitula toda esta parte que empezamos a ver la semana pasada como llamamiento a una vida santa. Por lo tanto, ese es el contexto. Nosotros dividimos el texto para ir comiéndolo en porciones más pequeñas, pero todo obedece, hermanos, a un solo contexto. Por lo tanto, hay que tratar de ir conservando la idea y no haciendo ideas aisladas, porque una mejor idea en el contexto completo va a proporcionar un mejor entendimiento, y un mejor entendimiento debe manifestarse en una vida más obediente, más sujeta al nombre del Señor. Entonces, el verso 17 dice: y si invocáis por Padre, ¿cierto? MacArthur dice, en otras palabras, es como si les estuviese diciendo, si en verdad son cristianos, si en verdad son cristianos. Ahora, como yo dije recién, el contexto está hablando de una vida santa, y también en el verso 14, si no estoy mal, hablaba, como decíamos la semana pasada, de estar en ignorancia, y definíamos un poco lo que es estar en ignorancia. Entonces, claramente, si Dios es nuestro Padre, no vivimos en esa ignorancia, sino que debemos vivir en una vida santa, y debemos estar conscientes de que si le invocamos como Padre, como dice el texto, Él no hace acepción de personas y Él juzga. Una idea muy lejana en muchos cristianos hoy, en un cristiano contemporáneo, no le gusta la idea de que Dios juzga. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos distintos tipos de juicios de Dios a su pueblo, a su iglesia en el Nuevo Testamento, a personas en particular, e incluso si vamos al Apocalipsis ya vemos el juicio final. Entonces, la idea de un Dios que no juzga es una idea ajena a la Escritura. Dios nos juzga, Dios nos juzga. Y respecto del juicio, mira lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es claro, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y otro texto más claro aún, según mi juicio, es 1 Corintios 10, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ambos textos no nos están hablando en términos de juicio para la salvación. Ambos textos nos están hablando en términos de juicio de nuestras obras como creyentes, y de recompensas que finalmente dice la Escritura que nosotros dejaremos a las plantas del Señor, porque aún nuestras buenas obras se las debemos a Él, pero sin lugar a dudas nuestras obras y lo que hacemos o no hacemos como cristianos, el Señor lo va a juzgar. Y como repito, para que nadie se asuste, si usted está en Cristo, no en términos de salvación, pero sí, y la idea de Pedro es aún más específica, ¿cierto? La idea de Pedro dice que, y si invocáis, y por el contexto, dice que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. ¿Y cuáles son las obras en las cuales había estado hablando Pedro? Bueno, primero, versos anteriores, la vida santa, y un poquito antes, verso 14, la ignorancia, el no contemplar a Dios, el no obedecerle, y eso Dios lo va a juzgar, ¿cierto? Y debemos estar conscientes. Se espera, por lo tanto, de que si invocamos a Dios por Padre, nos comportemos de una manera coherente con eso.
Y eso es lo que Pedro está diciendo. Y mira lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, Proverbios 1:17. Y la sabiduría en el contexto hebreo, hermanos, implica no solo conocimiento, no solo acumular muchas ideas o muchos conceptos. En el concepto hebreo de sabiduría es un conocimiento aplicado. Es el conocimiento hecho verdad, hecho realidad. No solamente ideas, no solamente filosofía, no solamente conceptos, sino una vida que se manifiesta. En la mentalidad del hebreo, ¿cierto?, del judío, estaba el hecho de saber y de hacer. Amén. Entonces el principio de la sabiduría es el temor, y tal como Pedro nos está indicando esta mañana, debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pensaba yo en la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Él tiene absolutamente claro el pasado, el presente y el futuro. Él sabe todas las cosas reales y posibles. Él conoce absolutamente todo. Nuestros pensamientos están claros delante de Él. Dios no necesita hacer un ejercicio de razonamiento para recordar el pasado, ni para tampoco saber el futuro, porque también sabemos que Él ha decretado ese futuro. Entonces es un mal negocio de nuestra parte, ¿cierto?, pretender engañar a Dios. A los hombres los podremos engañar, pero a Dios no. Por lo tanto, pretender engañar a Dios, amados hermanos, es una empresa destinada al fracaso. Destinada al fracaso. Por lo tanto, cobran mucho sentido las palabras de Pedro. Si le invocamos por Padre, tengamos presente que Él nos está juzgando. Y en el contexto de Pedro es un juicio si andamos en santidad o no. Así de simple, así de directo. Pero no solo eso, no solo el conducirse en temor, sino que dice: en toda vuestra peregrinación. El primer versículo de la carta le llama a estos hermanos que reciben esta epístola expatriados. Recuerda, ellos eran personas que no vivían en su país de origen. Pero sin lugar a dudas, este término de toda vuestra peregrinación tiene también un sentido más profundo, un sentido espiritual, que yo creo que a los lectores originales también les alcanza, pero a nosotros hoy día con mucho más sentido. Y es que, amados hermanos, esta tierra, esta vida terrenal que estamos llevando a cabo, que vivimos, no es nuestro destino final. No somos residentes aquí. Tal como dice el texto, somos peregrinos. Un comentarista llamado Salguero dice: la verdadera patria del cristiano está en el cielo, por eso ha de trabajar por librarse de todo lo que pudiera apartarlo de la meta durante su peregrinación en este mundo. Tiene mucha razón este hombre. Debiésemos andar pensando con más detenimiento nuestras decisiones, sabiendo que nuestra residencia en esta tierra es pasajera, es temporal, porque somos peregrinos, y Pedro enfatiza que debemos conducirnos con temor, no en ciertas ocasiones, no cuando los hombres nos ven, no cuando la familia nos ve, no cuando nuestra esposa nos ve, nuestros hijos, sino todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso es solo posible a través del Espíritu de Dios morando en nosotros. El segundo punto, redimidos por un alto y único precio, en el verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Por el contexto, entendemos que esa vana manera de vivir se refiere a la influencia pagana, ¿cierto?, en la iglesia, y también muchas veces también en el Antiguo Testamento se puede ver esa influencia pagana de los pueblos que no eran el pueblo de Israel. Pero solamente para clarificar, en 1.4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, sin contaminación, ¿cierto? Y luego el 4.3, mira lo que dice: baste ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles.
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, por el contexto entendemos que cuando dice fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, está apuntando a esa influencia gentil pagana, ¿cierto?, que era propia del contexto original de esta carta. Ahora bien, cuando nosotros decimos ¿y qué es de nuestro tiempo de hoy?, ¿cierto?, porque eso fue una verdad en aquel tiempo, yo quiero decirle que la cosmovisión del mundo, la cosmovisión que el mundo tiene de la vida, de vivir para sí y para sus propios deseos y términos, en sus propias leyes, en sus propias condiciones, y de espalda a Dios, ¿cierto?, es justamente un reflejo de lo que también sucedía en la época de Pedro. Por lo tanto, tenemos que tener conscientes de que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir en la cual estuvimos algún día. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así estábamos, amados hermanos, lejos de Dios. Y aquí dice que fuimos rescatados, otras Biblias lo traducen como redimidos, se refiere a lo mismo. En su contexto original, la redención era comprar a un esclavo, ¿cierto? En el mercado de esclavos tú ibas y podías redimir, comprar a un esclavo por el precio que estuviese siendo vendido. Ahora, Pedro, ¿cierto?, está diciendo aquí que nosotros fuimos rescatados, redimidos, comprados, pero no con oro o con plata, que aunque en el contexto ya tenía un valor, o en nuestro contexto igual, el oro y la plata tienen cierto valor, pero Pedro lo califica como algo corruptible, útil para comprar esclavos en el mercado, pero no útil para hacernos libres del pecado. Ahora yo les digo, imaginen algo valioso, imaginen lo más valioso que pudieran llegar a concebir. No sé en qué está pensando usted. Le quiero decir que eso nos sirve para redimirnos de nuestra pasada manera de vivir, porque tú y yo, sin excepción, vivíamos de espalda a Dios, vivíamos ignorando absolutamente a Dios. Romanos 3, 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ese texto es absoluto. Nosotros a veces diferenciamos entre pecadores. Pretendemos que hay pecadores más buenos y pecadores más malos. Delante de la santidad de Dios, amados hermanos, todos tenemos la misma etiqueta. Pecadores que sin la redención que es en Cristo Jesús, moriremos en nuestros pecados. Solamente en Jesucristo hay redención. Solamente en su sacrificio, solamente en su obra completa hay redención y vida eterna. No hay persona alguna que pueda llegar a través de su buena conducta al cielo. Todos necesitamos ciertamente ser alcanzados por Jesucristo. El tercer punto de la predicación, la redención y el Redentor. Recuerda entonces lo que hemos visto hasta ahora, para que vaya quedándose ahí en su retina, un Padre que juzga, que hace juicio, redimidos por un alto y único precio, diferente al precio que se puede pagar en cualquier contexto. Y ahora la redención y el Redentor. Todo esto, ¿cierto?, en el contexto del trasfondo, tal como dice el título de esta predicación, el trasfondo de una vida santa. Verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 19 está evocando, ¿cierto?, la figura del cordero pascual que libró a los primogénitos del pueblo en el Antiguo Testamento de la muerte en Egipto y les trajo libertad, ¿cierto? Luego de eso el pueblo fue libre de la esclavitud de Egipto. Ahora este cordero, Jesucristo, nos ha libertado de la servidumbre y de la maldición del pecado. Amén. Mira lo que dice Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y yo quiero solo enfatizar la última parte, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. ¿Se da cuenta?
Y luego Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y por último, Efesios 1:7-8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, esta redención, no hecha con metales preciosos como el oro y la plata, tiene un precio único, un protagonista único, que es la sangre preciosa de Jesucristo, dice el texto, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es impecable, hermanos, sin pecado, santo. Él es el único que fue capaz de cumplir toda la demanda de Dios. No hay otro. Solo en Jesucristo hay salvación, redención. No hay otro. Y sigue avanzando el texto, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se da cuenta lo que está haciendo Pedro? Pedro está haciendo un resumen de lo que es el Evangelio, un resumen de lo que es la obra de redención de Jesucristo. Y esto resulta otra vez muy interesante, porque estos hermanos estaban pasándolo mal, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo tal vez sus trabajos, estaban quizás con lo mínimo. Y lo que Pedro está haciendo es profundizar, es dándoles un esquema, ¿cierto?, sobre lo que es la salvación, la redención, el protagonista. Para todos aquellos que defienden los mensajes psicológicos, ¿cierto? Son mensajes de autoestima, que dicen que son necesarios darlos en los púlpitos. Tengo la impresión de que ningún autor bíblico hace eso. Siempre nos llevan de cabeza y de cara a la obra de Dios, porque, amados, la obra de Dios es suficiente. Meditar, reflexionar en la obra de Dios, en la salvación, en el Redentor, en la redención, no hay nada más elevado que aquello. El verso 20, como decíamos recién, da cuenta de un plan. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, antes del pecado de Adán y de Eva, hermanos. En consecuencia, el plan de redención no es un plan B, porque es un plan eterno. No fue que fracasó el plan y que Dios entonces sacó un as bajo la manga y dijo voy a enviar a Jesucristo. No, esto fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Escuchó bien? Así también dice que desde antes de la fundación del mundo nosotros fuimos predestinados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo ocurrió, cierto, esto de este plan? También antes de la fundación del mundo. Luego su cumplimiento se manifiesta en los postreros tiempos, dice el texto. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, ¿cuáles son esos postreros tiempos? Entendemos a la luz de la Escritura que es el periodo que se encuentra entre la primera y la segunda venida del Señor. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son los postreros tiempos. O si usted quiere oírlo de otra forma, hoy estamos en los últimos tiempos, porque está a la puerta, ¿cierto?, la segunda venida del Señor. Y el texto no termina ahí, sino que dice, por amor a vosotros, tal como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 añade, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Reflexionemos, amados hermanos, un momento en esto, ¿cierto? Un Dios eterno, con plenitud, con gozo,
íntegro, ¿cierto?, sin necesidad de los hombres, decidió amarnos, decidió entregarnos a su propio Hijo Jesucristo. Eso debiese llenarnos de una gratitud constante. Y muchas veces no tenemos esa gratitud porque no reflexionamos lo suficiente en la salvación que Dios nos ha dado. Por eso el texto parte, ¿cierto?, como decíamos la semana, ceñid vuestros lomos. Tenemos que reflexionar en las grandezas del Señor, en su gracia, en su misericordia, en sus atributos. Y eso nos va a llevar a ser hombres, mujeres más agradecidos. Dice el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice al comienzo del 21, ¿cierto? Mediante el cual creéis en Dios. Se está refiriendo a Jesucristo, ¿cierto? Él es nuestro Salvador, no hay otro fuera de Él. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesucristo conocemos al Padre. Y por último, Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es así de claro, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la única vía de escape. Una y otra vez, el único que puede salvar al hombre de su pecado es Jesucristo. El único que puede redimirnos es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay buenas obras, no hay meditación, no hay meditación trascendental, no hay nada de eso. Lo único que puede llevarte a una vida eterna, a una reconciliación con Dios, es la vida de Jesucristo, es venir delante de Él en arrepentimiento y fe, es reconocer que eres un pecador, una pecadora, y que necesitas un Salvador. Jesucristo es el nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. Una y otra vez, Cristo, nuestro Redentor, el autor de nuestra redención. Y como les decía yo anteriormente, Pedro está haciendo un resumen para estos hermanos porque prácticamente habla todo lo necesario respecto del Evangelio. Lo hemos dicho en otras ocasiones. No podemos hablar del Evangelio si no hablamos de resurrección. Así por lo menos lo señala la Escritura. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le resucitó de los muertos. Primera de Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es así de elemental la resurrección. Se lo leo de nuevo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, inútil. Aún estáis en vuestros pecados. Así de importante es la resurrección en el mensaje del Evangelio. Y otra cosa que dice el texto, ¿cierto? Y le ha dado gloria, ¿cierto? Le ha dado gloria. ¿Qué significa esto, cierto? La gloria es un atributo propio de Dios. Según otros textos entendemos que le ha devuelto la gloria porque Jesucristo es Dios. Y mira lo que dice Juan 17:4 al 5. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, escucha bien, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? Jesucristo se encarnó, limitó muchos de sus atributos como Dios, limitó, podríamos decir, la expresión absoluta de su gloria, porque si no lo hubiese hecho, todos los hombres que se relacionaron con Él hubiesen sido liquidados solo de mirarle. Pero ahora Él ha sido restituido a esa gloria eterna. Termina el texto diciendo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza sean en Dios.
esta mediación favorable, ¿cierto?, de Jesucristo, nos lleva a la conclusión de que tanto nuestra fe y esperanza no en el sentido que a veces entendemos, sino la esperanza también tiene que ver con certeza, con convicción, sean en Dios. Vuelvo de nuevo al contexto original. Persecución, tal vez hambre, problemas, segregación, discriminación por parte de los otros judíos, por parte del imperio también probablemente, de los gentiles, definitivamente en conflicto. Termina el apóstol Pedro diciendo en este capítulo o en estos textos que hemos terminado hoy, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No en alguna mediación favorable, no en que el imperio romano no empiece a perseguirles, no en que los judíos tradicionales dejen de molestarles o quiten la posibilidad de que ustedes hagan negocios o que se mantengan, sino que nuestra fe y esperanza, tanto en términos eternos, amados, como en términos temporales ahora, debe estar en Dios. En Dios, hermano, en Dios. Nuestra esperanza debe estar en Dios. No en nada que este mundo nos pueda ofrecer, porque entendemos que Dios es soberano sobre todo. Y Él sabrá sostenernos, y Él sabrá llevarnos adelante en medio de cualquier situación o circunstancia. Pero tenemos que tener esto en mente, la redención que es en Jesucristo. Conclusión, hay un Padre que juzga, ¿cierto? Aunque a muchos cristianos no les guste verlo, hay un Padre que juzga, que así como tiene amor, también juzga. Hay un alto y único precio por la redención, no hay otro precio que pudo haber pagado esa deuda. Tenemos un gran Redentor y una redención que fue diseñada antes de la fundación del mundo. En consecuencia, amados hermanos, y volviendo a nuestra idea original, si usted es cristiano, hoy está capacitado para vivir una vida santa, porque ha sido habitado por el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha ofrecido la explicación de esto. La explicación para que tú y yo podamos vivir una vida santa no es nuestra entereza, no es nuestra fortaleza de carácter, es Jesucristo. Si queremos vivir vidas santas, necesitamos más de Cristo. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Hemos compartido, Señor, un mensaje tal vez profundo. Pedro nos ha hecho inclinarnos, Señor, de cabeza en la Biblia y nos ha invitado a una reflexión profunda en medio de un contexto de dolor, de sufrimiento y de incertidumbre, a meditar en tu grandeza, hoy a meditar en la redención, en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor. Tenemos una mente tan frágil muchas veces. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos, Señor, que las grandezas tuyas, tu gloria, Señor, nos atraigan con más firmeza. Necesitamos, Señor, dejar la superficialidad cristiana e intentar, Señor, vivir una vida más profunda. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor añada a su palabra lo que solamente Él puede añadir, ¿cierto? No hay otro que pueda hacernos